Muy bien, detente ahí. Me han preguntado muchas veces sobre esta escena en particular, y quieren saber cómo nos entrenamos para poder hacer eso. No lo hacemos. Hay muchas cosas que son incorrectas en esta escena. Hola, soy Andy Stamp. Estuve en las Fuerzas Especiales SEAL de la Marina de los Estados Unidos casi 17 años y soy el anfitrión del podcast Cleared Hot. Hoy analizaremos escenas de acción bajo el agua de películas para determinar si son realistas. One last thing. When you hit the water, don't forget to cut away your chute. 90% of people killed during the halo jump got tangled up in their chutes and drowned. Nunca en mi vida tuve una pelea bajo el agua con nadie ni con nada, excepto con mi propio equipamiento. Los cinturones han intentado matarme, los imanes y las mangueras también. Terminas luchando contra todo tu equipamiento. Así que esa parte de las instrucciones era cierta. Nunca he visto a nadie dar instrucciones de forma oral en un avión, porque hay tanto ruido que no se oye. No conozco ninguna operación real que haya comenzado con un salto en paracaídas y haya pasado directamente a una inmersión. Probablemente al hacer el salto, también se lancen botes desde la aeronave. El bote aterriza con su propio paracaídas, tú aterrizas junto a él y te subes, y tal vez recorras cierta distancia para realizar la inmersión. Porque de lo contrario estás volando un avión directamente sobre el lugar en el que quieres ser sigiloso. Y así no se juega al escondite, de forma profesional. Deshacerse del paracaídas antes de entrar en el agua es realmente peligroso. Porque, a menor altitud, es muy difícil juzgar a qué altura estás sobre el agua. La regla que utilizamos es esperar a tocar el agua para deshacerse del equipo. Hubo personas que se lo quitaron porque creían que estaban a 3 metros, pero estaban a 30 o 46 metros. La tensión superficial del agua puede ser como el hormigón, así que saca tus conclusiones. No tienes que usar una bengala. Es decir, existen las linternas, duran más y evitas la posibilidad de quemarte. En realidad, es probable que la gente se sienta un poco decepcionada con el tipo de buceo que se realiza en los equipos SEAL. No por el tiempo que conlleva, sino porque el principal objetivo es llegar de un punto a otro. Básicamente, vamos hasta un lugar en el que podemos implantar una carga o un sensor, y eso es todo. Este tipo de buceo, o el buceo en los arrecifes de coral, son una experiencia muy diferente. La mayor parte de las inmersiones que realicé fueron nocturnas y a profundidades inferiores a 6 metros. Esto no es preciso para nada. Le daré un 0. Realmente hicieron un buen trabajo de contención de la respiración para esta película. Y es fácil mantener la respiración durante mucho tiempo. Hay gente que puede aguantar la respiración entre 5 y 8 minutos. Pero se debe realizar el menor esfuerzo. La gente no contiene la respiración mientras se mueve de forma activa, que es lo que se ve en esta escena. La introducción al buceo para los candidatos a SEAL es el de circuito abierto en la piscina. Yo me encargaba de la prueba, y era habitual que los estudiantes tuvieran síncopes en apnea o contuvieran la respiración hasta desmayarse. Y uno de los principales indicadores de que alguien está a punto de quedar inconsciente es que empezarán a salirle burbujas de la boca, tal como se simuló en la película. Así que, está claro que investigaron esta cuestión. Por el aspecto cinematográfico y la probabilidad real de que esto ocurra, voy a darle un 3. Nah, I'm sure it's not that fast. Would you please listen for once? Esto aparentemente está ocurriendo en el Ártico. Su equipo operativo consiste en un par de pantalones cortos de surf y lo que parecía ser una bolsa de mensajería colgada al hombro, lo cual es una elección controvertida. Pasas una buena parte de tu tiempo como estudiante en el entrenamiento BATS con hipotermia. Estás en el Océano Pacífico en San Diego y la temperatura del agua es a veces de 15 grados Celsius. Puedes tener hipotermia si te mantienes ahí el tiempo suficiente, pero ese es un tipo de frío diferente del que se mostraba en Archer. Esa es agua fría del Ártico. Parece que estaba poniendo una carga explosiva con un frasco en algún lugar dentro de la hélice. Bien, eso es muy improbable. La propia hélice puede no ser el mejor lugar para poner una carga. Cuando hacíamos operaciones de ataque a buques o de combates en barrido, no atacábamos la hélice.
En la parte inferior de una embarcación a menudo hay arbotantes y el eje de transmisión que va a la hélice. Poníamos las cargas en los arbotantes. Así dañábamos estructuralmente la capacidad del barco de funcionar con su propia potencia o navegar. Si explota una hélice, si bien no es sencillo hacer el cambio como en una carrera de automovilismo, se puede poner otra hélice. Si se daña la integridad estructural del barco y luego se rompe el eje de la hélice y no se puede volver a colocarlo, de nuevo es un problema solucionable. Pero en ese caso se deberá probablemente sacar el barco del agua y ponerlo en una dársena seca y demás. Así que puedes explotar más la situación, te lo digo con un juego de palabras. Algunos explosivos funcionan bajo el agua. Muchos de ellos son muy resistentes a los elementos de la naturaleza. El C4 es un buen ejemplo. Para conseguir que el C4 explote usamos detonadores. Así que, funciona bajo el agua, igual que lo haría en el aire. Es difícil calificar la exactitud de una caricatura. La puntuación será baja. Le daré un 2. La única razón por la que le doy un 2 es que me gusta la carga casera con el frasco que de alguna manera colocó en la hélice. Si necesitas cruzar el río, cruza el río. No hay razón para salir del agua a medio camino y revelar tu ventaja táctica. Si trataras de acercarte sigilosamente a alguien, cruzarías todo el camino por encima del agua o por debajo del agua. O podrías ir río abajo o río arriba y tal vez encontrarías un tronco que lo atraviese, para no tener que mojarte porque estar mojado apesta. Muy bien, detente ahí. Me han preguntado muchas veces sobre esta escena en particular, porque la gente la adora, y quiere saber cómo nos entrenamos para poder hacer eso. Esta es la respuesta. No lo hacemos, porque nunca caerías en otra dirección. Conoces perfectamente el lugar y el momento exacto en que alguien va a caer cuando le disparas en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué no lo harías? Nada saldría mal. Recuerda que todo eso fue precedido probablemente por un cartucho 7.62 o 0.300 Win Mag que atravesó la selva. El supresor que está en el rifle es un silenciador y contiene parte del gas, lo que reduce drásticamente el nivel de decibelios producido por el rifle. Pero las balas, cuando atraviesan el aire, son supersónicas, por lo que producen un ruido. Y hay munición subsónica, que es mucho más silenciosa. Esa no se disparó en la escena. El objetivo de la parte ridícula en la que se atrapa a alguien y se lo baja al agua, como si se lo estuviera llevando al abismo, es tratar de ser sigiloso. Así que, pasar por todo esto para tratar de ser sigiloso, y luego disparar un cartucho en la selva, arruina el propósito. Simplemente, así no se hacen estas cosas. Subirse a un submarino en medio del océano es totalmente posible. Estaban en un bote Zodiac, que tendrá un motor de 55 o 35 caballos de fuerza. Así que podrían ir desde una masa de tierra hacia el horizonte hasta aguas internacionales, donde el submarino estuviera para hacer eso. Es muy realista. Cielos, sin duda tuvieron ayuda directa de la Marina de los Estados Unidos para hacer esta película. Y me sorprende que hayan mostrado mucho del SDV, que es un vehículo de transporte de los equipos SEAL. Es un submarino en miniatura. Es más pequeño, más difícil de descubrir, y puedes trasladar a la gente y el equipamiento a una gran distancia. Y luego vuelves al submarino también porque puedes volver al recurso del que partiste. Llevas el equipo de buceo hasta que la inmersión haya terminado, lo que puede tardar hasta 14 horas. Muchas veces se usa un traje seco. Seco y abrigado son dos cosas muy diferentes, que no se deben confundir. Dieron en el clavo. Es muy probable que todo eso ocurra en una operación de SDV. Voy a darles un 10 por eso. La captura del francotirador en el río es un 0. Debería ser un número negativo. Existe una forma más obvia de hacer saber a alguien dónde estás, que saltar en paracaídas blancos y naranja en pleno día directamente sobre los enemigos. Sorpresa, no lo viste venir. He llevado aletas de buceo en los pies para un salto en caída libre, y de hecho, caí con ellas puestas. Pero, la mayoría de las veces,
se pasan los pies por la correa trasera de la aleta y se pega la aleta a la pierna. Sin embargo, si aterrizaras en el agua deberías tenerlas puestas. Necesitarás esas aletas en caso de que debas nadar o hacer un gran esfuerzo. Cielos, no puedo creerlo. Y tenían una flota completa de buceadores, con arpones. No estoy al tanto de ningún encuentro, en ningún momento de la historia de la humanidad, en el que haya sucedido algo parecido. No pretendemos entrar en peleas en el agua, eso es seguro. El objetivo es disimular lo que estamos haciendo, o ir de un punto a otro, o ser sigilosos, para que no sepan dónde estamos y de repente salimos del agua, y sea una sorpresa. Jamás buscamos entrar en combate. Así que no llevamos tridentes ni lanzas ni nada de eso. Me gusta cómo está cortando las mangueras. Por desgracia, suele haber una manguera de inhalación y otra de exhalación, y probablemente aún podría respirar si le cortan la manguera equivocada. Siempre llevamos cuchillos de buceo, pero es para cortar el equipo si algo se engancha. Nunca se me pasó por la cabeza sacar el cuchillo con la intención de luchar con él. Era para cualquier cosa menos para eso, incluso podíamos usar la punta como destornillador. Ese es el único uso que le daba. Me gusta la idea de lo que tiene en la boca. Voy a llamar a eso el aire de repuesto de generación 1, que con un tanque de ese tamaño me parece que tiene alrededor de media respiración disponible. No sería capaz de permanecer bajo el agua. Y luego está el dispositivo explosivo en el agua. El impacto y la forma en que las ondas de choque viajan bajo el agua es algo muy real. Digamos que fue una granada de algún tipo. Probablemente mataría a la gente dentro de esa zona contenida, pero es posible que también lastimara al atacante. En especial si hay ventanas y escotillas abiertas, porque eso también saldrá volando. Así que es posible. Pero yo diría que debería salir de allí antes de que eso estallara, y me refiero a salir del agua. No puedo hacer un análisis técnico de esta escena. No pude ver bien el arma con la que disparó. Supongo que sería alguna versión de un lanzagranadas M203. El proyectil no tiene esta propulsión continua como se ve en la escena, que hace que pueda viajar hacia adelante en línea recta. Y la gente, seguro que quiere saber si se pueden disparar armas bajo el agua. Por lo general puedes disparar un arma una vez. No están diseñadas para poder funcionar en un entorno que tiene tanta retroalimentación del agua. Probablemente podrías disparar una 203 bajo el agua, pero no se vería así. Tal vez saldría del cañón, si es que llega a salir de él, y luego se caería sin más. Y se prepara girando, por eso suele tener una distancia mínima de preparación de 30 metros. Por lo tanto, hubo muchas cosas que eran completamente imposibles en esa escena en particular que acabamos de ver. Con respecto a la ineficacia del movimiento de natación, hay dos cuestiones que gastan gran parte de la energía. Llevaba un arma colgada, que estaba muy floja, y además, es tan difícil nadar con zapatos. Ese video demuestra la diferencia entre usar o no las aletas. Así es como nadas cuando no tienes aletas puestas y tienes zapatos. Por eso debes tener aletas encima. Si estuviéramos saltando y no fuéramos a nadar demasiado, elegiría unas muy flexibles para poder pegarlas y llevarlas puestas al salir del avión. Si tuviera que ponerme lo que esa persona llevaba, me arrastraría por el suelo. Creo que sería más fácil, muy positivo, y avanzaría más rápido. Para esas situaciones necesitas un cuchillo. Pero no estaban buceando, así que no tenían sus cuchillos de buceo, pero tenían armas. Y no gastaron $5 en una navaja de bolsillo. No entiendo. Le daré un 3 como mucho. Apenas se merece un 3, pero se lo daré. Eso es un tesoro nacional. Saltar de lo que creo que era un portaaviones probablemente signifique una distancia de 15 o 18 metros. Estoy de acuerdo. Se puede sobrevivir, podrías hacerlo.
Navegábamos con lo que llamamos tableros de navegación, y teníamos 3 elementos muy emocionantes en ellos, que solíamos mirar durante horas. El primero era una brújula. La siguiente herramienta para entretenernos era un indicador de profundidad, y por último, un cronómetro. Eso era todo. Nos sumergíamos en parejas, pero solo una persona tenía el tablero de navegación. Así que la otra persona se aburría y sentía que la inmersión se le hacía eterna. Ni siquiera tenía nada que mirar. Así que a veces cuando yo era esa persona, nadaba encima de mi compañero de buceo y también miraba el tablero de navegación porque me aburría mucho. Quería ver los números mientras nadábamos lentamente. Sir, it's the Hudson. Nothing is visible. Toda esta gente que está por encima buscándolos va a ver las burbujas. En este caso, el circuito cerrado sería mejor que el circuito abierto, porque incluso si ese tipo lo agarra debajo del agua, cada vez que exhalan las burbujas suben. Es muy fácil seguir el progreso de los buceadores desde arriba cuando respiran en circuito abierto. Con el circuito abierto puedes ver las burbujas, con el circuito cerrado puedes ser sigiloso. Este último es un sistema cerrado que solo permite que el gas fluya en una dirección porque, obviamente, no querrías que vaya y vuelva. Y se envía a un depurador químico que saca el dióxido de carbono y listo. Hay un 100% de posibilidades de que puedas hacer eso. Pero si quieres hacerlo y que no te vean, yo diría que el circuito cerrado es una mejor opción. En este caso, les daré un 7. Conserve your gas supply. Speak only when necessary. Tiene que ser una radio. No hay manera de que sea por conexión Bluetooth. No tengo experiencia en hacer eso. En realidad no hay nadie con quien hablarías ni sé de qué sería necesario hablar. En el buceo que realizábamos, hacíamos señales con las manos o teníamos un lápiz de cera y un trozo de plástico y podíamos escribir en él. Aparte de eso, dábamos apretones o solo balbuceábamos. Y es sorprendente, cómo puedes aprender a descifrar a la otra persona. Casi mantienes una conversación, a una velocidad muy baja. Si algo fallara, detendrías la inmersión e irías a la superficie para sacarte la boquilla y hablar con tu compañero. Luego reinician la inmersión. Eso es real, a los tiburones también les gusta explorar. Cuando había algo que me tocaba, la teoría que seguía era que si no miraba, no había pasado. Muchas veces nadábamos por la noche, y algo me golpeaba, y lo que yo pensaba era lo siguiente: no voy a mirar, voy a fingir que eso no ha pasado. Probablemente, fuera un lobo marino, un delfín o tal vez un tiburón. No lo sé porque no miré. Yo diría que todo lo que hicieron podría llegar a suceder. Tal vez no tuvieran todo el equipo adecuado para hacerlo, pero les doy un 7. Se requiere un equipo diferente. A menudo, incluso adentrarse en estos sistemas de cuevas es una actividad de alto riesgo, en la que hay mucho en juego. Prefiero evitarlo. Decidieron que iban a compartir el regulador, que es básicamente compartir el aparato entre las dos personas. En esta situación, tendrían que hacer algo más que compartir el regulador hasta que el oxígeno o el aire se acaben porque como verás, ellos se quedaron en el mismo lugar. Así que podrían sentarse y hacer eso hasta quedarse sin aire y morir juntos, o tal vez, compartir el regulador y empezar a volver a la superficie. Compartir el regulador puede ser exactamente como en esta película. La capacidad de las personas para contener la respiración varía mucho. Y cuando tienes el regulador en la boca, o la máscara en la cara, y puedes respirar, te sientes mucho mejor que la persona que está conteniendo la respiración. Que está mirando cómo respiras y desea hacer lo mismo con la máscara que llevas tú. Puede convertirse en una pequeña batalla, pero hay que trabajar juntos. Debes seguir el procedimiento aunque estés asustado, con frío, mojado, hambriento, cansado o lo que sea. La gente puede implicarse mucho emocionalmente en esas situaciones, y lo que debe hacer es trabajar de forma ordenada en lugar de permitir que sus emociones tomen el control. Y debe trabajar en equipo. Sí, sería una de las peores situaciones que sucediera algo como eso. No me gustaría estar en una situación así. Voy a darle un 7. Si te gustó el video y quieres ver más, haz clic en el enlace que está encima de mi cabeza.